de punta por lo que voy a decir. Al maestro Ricardo, pues creo que no. A lo mejor la barba se le crispa, pero a ver, he dicho, he dicho que no nos vamos a callar, que Salinas Pliego con sus millones no nos va a doblar, que no vamos a aceptar la censura por respeto a la audiencia y por congruencia. Porque sabemos que esta demanda que ha interpuesto a través de los abogados y por el honor y la buena reputación, dicen ellos, de Banco Azteca, es un intento para estrangularnos económicamente, desaparecernos, porque saben que tienen los millones de millones de millones para alargar esto todo lo que puedan, todo lo que quieran. Pero si nos quedamos callados, la audiencia de Sin Censura nunca va a escuchar que en su momento la Comisión Federal de Electricidad donó 9 millones a Salinas Pliego. Si nos quedamos callados, la gente no se va a enterar que el gobierno de Coahuila le dio más de 4 millones al dueño de TV Azteca. La gente no va a escuchar con Alatorre en el mejor noticiero, dice Salinas, que Esteban Moctezuma Barragán, el embajador de México en Estados Unidos, ha sido un empleado de Salinas Pliego y que fue exdirector de Fundación Azteca. Y que este personaje fue uno de los operadores más importantes para proteger los intereses de Salinas Pliego. Y presionó Salinas Pliego para que se le premiara con la embajada. ¿O cómo estuvo la cosa para que Esteban Moctezuma Barragán terminara como embajador? Son dudas que me atormentan y que le voy a pedir al maestro Ricardo Sevilla aborde, porque el compromiso de Sin Censura es no quedarnos callados. Y con los datos duros siempre por delante, querido Ricardo Sevilla, con los datos duros. Vamos contigo, Ricardo. Vamos con todo, mi querido Vicente, público memorioso. Efectivamente, no hay que callarse nunca ante las injusticias y esta, no cabe duda, es una de ellas precisamente. Este caso, efectivamente yo coincido, va a sentar las bases para lo que sea la comunicación en los medios de información de derecha y de izquierda. Aquí no se trata de un litigio, se trata de una guerra por la libertad de expresión y eso no lo ha entendido Ricardo Salinas Pliego porque no entiende desafortunadamente gran cosa y tampoco entiende de consejos. Efectivamente, la Comisión Federal de Electricidad donó 9 millones de pesos a Ricardo Salinas Pliego y Coahuila, por su parte, dio más de 4 millones al dueño de Televisión Azteca y un empleado de Esteban Moctezuma, exdirector, como bien apuntaste, de Fundación Azteca, fue el encargado de ejecutar esa orden. Y como recompensa le dieron no solamente a Esteban Moctezuma este cargo como embajador en Estados Unidos, sino también al personaje que hizo posible todo esto, le dieron un puesto en la Embajada de México y ahí trabaja el exempleado, los exempleados de Ricardo Salinas Pliego y trabajan como personal de servicio exterior mexicano sin tener ningún tipo de formación ni experiencia en el servicio exterior. Pero déjeme contarle la historia con datos duros. Un año antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia de la República, la Comisión Federal de Electricidad, conocida por sus siglas CFE, todavía en garras del peñanietismo, donó 3 millones de pesos a Fundación Azteca
propiedad del polémico empresario señor, el usurero Ricardo Salinas Pliego. De acuerdo con diferentes testimonios al interior de la CFE, el contrato de donación habría sido autorizado y palomeado por el priista Francisco Rojas Gutiérrez, entonces director de la CFE, quien a su vez instruyó a un sujeto llamado Helio César Torres Pérez, gerente de desarrollo social de la CFE, para que firmara el contrato de donación sin hacer muecas y ya sabe, sin poner ninguna objeción. Y en efecto, al buscar, al obtener y al revisar el contrato de donación que está usted viendo ahora en las imágenes que le pone mi querido don David, logramos constatar y ampliar esta información. De hecho, ahí pudimos observar que en representación de Fundación Azteca, el documento fue firmado por un personaje llamado José Ricardo Cerrillo Reina, quien en ese momento era el apoderado legal de la Asociación Fundación TV Azteca AC. El documento que usted puede ver ahora mismo en su pantalla está catalogado como contrato de donación y tiene el folio GDS diagonal CD 012 diagonal 2017. Ahora bien, vayamos a fondo. El pretexto de la CFE fue apoyar dizque la ejecución del proyecto de restauración de ecosistemas y educación ambiental para fortalecer, según ellos, el tejido social. Sin embargo, al buscar, obtener y revisar el informe de la campaña, que al final terminaría llamándose Limpiemos Nuestro México, la CFE, ahí nos dimos cuenta de que no solo aportó 3 millones de pesos, sino 6 millones de pesos más. Es decir, al final terminó dándole a Fundación Azteca un total de 9 millones de pesos. ¿Y cuál era el objetivo? Ellos explican ahí. El objetivo era tan simple como burdo y obvio. Y es que Fundación Azteca, sin devanarse los sesos, se proponía, según ellos, crear conciencia en la población general de que tirar la basura era todo un problema. Eso fue lo que pretextaron. ¿Qué cree usted que proponían para acabar con ello? Bueno, la empresa de Salinas Pliego propuso un plan de negocios. Ellos son usureros, son negociantes, y este plan de negocios incluía comprarle pauta publicitaria a Televisión Azteca y a poner a voluntarios extraídos de la población en general a recoger la basura. No sería el personal de TV Azteca ni de la Fundación quien recogería la basura ni quien limpiaría nuestro México, sino la población en general. Y como cereza de pastel, todo este plan millonario y falsamente altruista y filantrópico sería anunciado en los programas, digamos, más importantes de Televisión Azteca. ¿Y cuáles son y eran esos programas importantes? Usted los conoce quizá por la estulticia de sus características. Venga la alegría, Ventaneando, Hechos, Lo que callamos las mujeres y otras producciones de la misma laya. Ahí obligaron a la Comisión Federal de Electricidad a comprar pauta publicitaria. Ahora bien, el hombre clave que firma este convenio millonario en beneficio de Fundación Azteca debe colocarse en la lupa y hay que revisarlo con detalle, porque este sujeto, José Ricardo Cerrillo Reina, quien ayudó a su jefe Esteban Moctezuma Barragán a cerrar estos convenios millonarios, fue el mismo personaje que en su momento también sirvió como intermediario en los convenios millonarios que terminarían financiando a la polémica Orquesta Esperanza Azteca y a la hipócrita campaña de concientización Limpiemos Nuestro México. Y es que en Coahuila, por ejemplo, para seguir con datos duros, a través de este sujeto, José Ricardo Cerrillo Reina, el gobierno de Ignacio Moreira aportó en 2015 2 sumas millonarias para financiar la dichosa Orquesta Esperanza Azteca. Le doy los datos duros y ahí lo va usted a ver en su pantalla
porque hasta se los colocamos en rojo para que el usurero no tenga lugar a dudas, porque a lo mejor alguien podría decir, no, esto está truqueado. No, ahí este señor lo va a poder colocar. La primera donación fue por 1,500,000 pesos y la Fundación Azteca argumentó que con ese dinero le darían mantenimiento de operación a la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Coahuila. Ricardo, Sí, perdón que meta mi cuchara aquí. Cuando dices Ignacio Moreira, ¿te refieres a Rubén Ignacio Moreira, hoy coordinador de los diputados del PRI, esposo de Carolina Villano, la que fuera candidata del PRIAN por la gubernatura de Hidalgo? ¿A ese te refieres? a ese Ah, exactamente muy me bien, muy refiero, bien, mi querido muy bien. Vicente. Digo, A pues ese señor. el cercano Alito Moreno, pues. Así es, su Ah, amigo de piquete de ombligo, el que justamente están ahí las firmas, justamente para que usted lo pueda ver. Ahí están. Esto forma parte de los contratos. Nosotros son contratos largos de casi 100 páginas. Nosotros le colocamos a usted extractos para que usted pueda ver ahí las partes que nos parecen más relevantes. Es efectivamente el señor Moreira. Esta primera cantidad, insisto, fue de 1,500,000 pesos, se la dan a la Fundación Sinfónica Esperanza Azteca, porque crearon dos orquestas sinfónicas, iban creando orquestas sinfónicas en todos los estados donde los dejaban. Esta se llamó Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Coahuila, pero se le ocurrió a Salinas Pliego y Esteban Moctezuma crear otra, la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Saltillo. Y para esa orquesta, el gobierno de Moreira dio 2,700,000 pesos. De hecho, aquel convenio fue tan jugoso y alegró tanto el corazón pútrido del corrupto Salinas Pliego, que, ¿qué crees, mi querido Vicente? Él mismo y su subalterno, para que no vayan a decir que no aportamos los datos duros, ellos mismos decidieron firmar como testigos de honor. Ahí está usted viendo la imagen, se lo colocamos incluso con flechitas rojas para que no haya lugar a dudas. Está firmado por el propio Salinas Pliego como testigo de honor. Y todo eso se logró gracias a la lealtad, a la intermediación de Esteban Moctezuma Barragán y de José Ricardo Cerrillo Reina. Y esto es muy importante destacarlo, Vicente, porque actualmente usted ya sabe que Moctezuma Barragán es el embajador de México en Estados Unidos, pero este señor José Ricardo Cerrillo Reina, el apoderado legal en ese momento, tiene un puesto en la Embajada de México también allá en Estados Unidos. Es decir, trabaja en el... ¿Qué? Sí, ¿Se llevaron a trabaja. todo el equipo? Se llevaron a todo el equipo. Este señor trabaja en la Embajada de México y no trabajó ni nada. En este momento, José Ricardo Cerrillo Reina trabaja en la Embajada de México en Estados Unidos. Es decir, trabaja en el gobierno de México y cobra un sueldo que se paga con dinero del pueblo de México. Le cuento más porque a veces dicen, es que ya no tenemos ninguna relación con Salinas Pliego y salen a decir una serie de deslindes. No, este señor durante 12 años, de mayo de 2017 a abril de 2019, fue el encargado no fue el encargado, fue el director de administración y finanzas de Fundación Azteca. Aquí le estoy enseñando también el currículum de este señor, de José Ricardo Cerrillo Reina. Ahí estuvo este personaje 12 años. Durante esa época, durante 12 años, fue director de administración y finanzas de la Fundación Azteca. Este señor no es un personaje incidental, Vicente, es un personero que goza de todas las confianzas de Esteban Moctezuma Barragán, tanto que al asumir como secretario de Educación Pública, Moctezuma Barragán nombró a Cerrillo Reina como director de área. ¿Qué experiencia tenía? Ninguna. ¿Qué experiencia tiene ahora en el servicio exterior? Tampoco. Ahora, cabe recordar que Esteban Moctezuma Barragán
no fue solamente un empleado de Salinas Pliego, fue secretario de Desarrollo Social y secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo. Y después de estar en la fallida campaña con el hermano del poeta de Francisco Labastida, una campaña que terminó en el descrédito y que perdieron, por supuesto, pues bueno, de ahí se fue a trabajar con Salinas Pliego. Ahí con Salinas Pliego trabajó durante 16 años, pero Salinas Pliego, que hoy está muy ocupado demandando a youtubers, a periodistas independientes, desde mi punto de vista, Vicente, debería estar esclareciendo todos estos señalamientos y los manejos turbios y millonarios que con ayuda de Moreira y otros personajes han hecho a través de Fundación Azteca. Y yo me pregunto, ya para cerrar esta parte de los datos duros, ¿no será también que el sistema de administración tributaria tendría que revisar el caso de la Fundación Azteca y de otras fundaciones que tiene Ricardo Salinas Pliego y retirarles, dado estas investigaciones, eh, aquel concepto de donatarias autorizadas? Yo lo dejo ahí para que la gente lo reflexione y para, de ser el caso también, que algunos colegas también retomen este trabajo, porque esa es la idea, retomar el trabajo independiente. En un momento más lo vamos a subir en X a manera de hilo, pero ahí están los datos duros, Vicente. Ricardo Salinas Pliego, que está haciendo estos desplantes y colocándose en un papel de bufón al demandar al periodismo independiente, siendo que con ello lo único que hace es quedarse exhibido, debería de estar respondiendo a estos señalamientos, porque eso sí son señalamientos muy, pero muy graves. Hablan de corrupción y no hablan de oídas. Ahí están los documentos. Creo que es importante, ¿no? Que el SAT defina si estos señalamientos, posible tráfico de influencias, amiguismo, eh, si se comprueba, llevaría a que pierdan esta denominación de, ¿cómo es, querido Ricardo? Donataria autorizada. Así como la acaba de perder Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González. Oye, Ricardo, yo creo que como la demanda es por lo de esto que dicen del honor y la buena reputación de Banco Azteca, no se enojaría Ricardo Salinas Pliego si también empezamos a rascarle a la relación de Luis Cárdenas Palomino, el que fuera brazo derecho de García Luna, con las empresas, o no sé si tiene o tuvo una amistad directa con Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Yo recuerdo, no lo digo yo, para que luego no vaya a decir este cabrón que yo tengo una campaña, ¿no? Lo recuerdo del 2019, sin embargo, Salinas Pliego tiene la nómina a Cárdenas Palomino, ex brazo derecho de García Luna. Publicaron lo que a su vez publicó la revista Proceso, ¿no? Hay que recordar que este personaje condecorado por Felipe Calderón en un evento en el que también estuvo García Luna, es señalado como torturador. En el caso de Israel Vallarta y el montaje de Televisa y Carlos Loret de Mola. Y que Y no lo también estoy, estuvo, perdón, Ricardo, y no lo estoy diciendo yo. Hay notas en Proceso, en Sin embargo, en Noroeste, en Regeneración, en Aristegui, porque a lo mejor como yo soy solamente un pinche youtuber, habría que recordarle a Ricardo Salinas Pliego que fue Anabel Hernández la que en su momento con Aristegui dijo que Salinas Pliego protegió a Luis Cárdenas Palomino. Todo huele a mierda.
Hoy es miércoles, ¿verdad? Sí, ¿no? A miércoles, mi querido Ricardo Sevilla, perdón por interrumpirte. No te preocupes, porque es muy importante. No se trata de los dichos de un periodista, no se tratan de tus dichos, como bien apuntas, no se tratan de mis dichos. Aquí hay ya información circulando desde hace muchísimo tiempo de los contubernios que ha celebrado Ricardo Salinas Pliego. Todo ha apuntado a que tiene amistades políticas que le han ayudado en diferentes momentos a apuntalar estos proyectos filantrópicos, lo digo así entre comillas, habrá a lo mejor gente que no nos esté viendo, pero estoy poniendo entre comillas, filantrópicos, son falsamente filantrópicos, no tienen el humanismo por ningún lado que usted los revise. Aquí hay muchísimo dinero de por medio y nosotros nos vamos a comprometer a seguir aportando los datos duros. No nos interesa que este señor tenga todo el dinero o sea uno de los personajes más ricos de este país y de muchos otros también, y que esté en contra de que le saquen pues la verdad a relucir. Y es una verdad que nosotros no la estamos esgrimiendo, la están esgrimiendo muchísimas personas a través de los señalamientos, a través de tips que nos dan, porque esto hay que decirlo, yo necesito agradecer a la gente que nos está respaldando en esta búsqueda de datos duros. Yo tengo el correo lleno prácticamente de muchas peticiones. Oye, Ricardo, mira, te envío este documento, chécale por aquí, chécale por allá. Es decir, la gente está confiando en nosotros y en ese sentido también le quiero agradecer y disculpar porque a veces no me da la vida para sacar todos estos reportajes. Ojalá en algunos otros medios que también se precian de ser independientes o así se presumen, también nos echaran la mano en difundir toda esta información. Pero hay personajes, mi querido Vicente, que están viendo hacia otro lado. Yo creo que el camino del periodismo es hacia la absoluta independencia, pero hay otros personajes que están mirando y dicen, es que si me porto mal, si soy contestatario, si saco a relucir esto, voy a quedar mal con Sutano o con Perengano y entonces ya no me van a invitar a las mesas de análisis de no sé qué y de no sé cuál. A mí como eso me importa un carajo, no tengo ningún deseo ya a esta altura de mi vida de estar aplastado en una mesa de debate de tiros y troyanos, la verdad me da muchísima hueva eso, no tengo ningún interés, pues a lo mejor yo voy en el camino contrario, pero yo invito a los periodistas auténticamente independientes a que se sumen a esto y que den a conocer y difundan esta información que me parece muy importante, sobre todo en este momento en donde el usurero Ricardo Salinas Pliego está golpeando, intenta golpear la libertad de expresión, porque esta lucha, aunque algunos estén dándoles hueva e indiferencia, la verdad es una lucha no por la narrativa, no, es una lucha por el periodismo, por la libertad de expresión y porque un canalla no se salga con la suya como se ha salido ya muchísimas veces con la suya. Hay que recordar los vínculos con el Poder Judicial que ha tenido este personaje y que le han permitido evadir impuestos y que le han permitido que metan ahí en el cajón del olvido a un Luis María Aguilar ya jubilado, pues un caso justamente y muchos casos así. Así que esta guerra, esta batalla, no es por un puñado de compañeros, de colegas a quienes han demandado, sino por la libertad de expresión y por el periodismo auténticamente libre e independiente. Tiene que responder Salinas Pliego porque aquí la libertad de expresión no puede ser suprimida a capricho de un Barbaján como este. Esa palabra de Barbaján es de mi querido Toño Ruiz. A ver, un par de cosas antes de que te vayas, Ricardo. Sí, a ver cómo lo pongo y grábeme, don David. Si la demanda de Ricardo Salinas Pliego a través de sus abogados y a nombre de Banco Azteca por decirse lastimados en su honor y buena reputación por los disque comentarios perversos de Vicente Serrano, otros compañeros también.
no, no significa un golpe censurador. Me imagino que puedo seguir informando entonces de estas cosas. Si hay un radiólogo que es reconocido en Navojoa, Sonora, es el doctor Francisco Javier Ramos Gutiérrez. Al Chapo lo conozco desde hace no sé cuántos años, desde que estaba chiquito. Y ayer subió un mensaje en Facebook y a ver, ni me avisó, ni me dijo, lo subió a redes sociales y me imagino que puedo seguir informando de esto sin que se ofenda Ricardo Salinas Pliego. A lo mejor le puede dar una claridad de que el problema no somos nosotros, que son ellos en Banco Azteca. Dice el doctor Francisco Javier Ramos Gutiérrez en Facebook. Hoy fui a realizar primer pago mensual del Internet por Total Play, siguiendo un supuesto descuento por pronto pago, y al acercarme a la caja de Banco Azteca me informa la cajera que al pago se le carga una comisión bancaria, aun cuando todo el mundo sabemos que tanto Total Play como Banco Azteca son del mismo dueño. No me quedó otra que lanzar una grosería, una expresión verbal. Tu patrón es una mierda. Con penita, la señorita sonrió, pero apoyando mi opinión vertida en caja. Y de ahí se han desatado una serie de comentarios, ¿no? Y dice el Chapo, valen madre los 10 pesos que me están cobrando. La política usurera de personajes como el estiercolito Salinas impone en sus negocios. Y la gente, no, yo dejé pagar por lo mismo. O sea, a ver, don Ricardo, ¿yo qué culpa tengo que personas como el doctor Ramos Gutiérrez se expresen en redes sociales? ¿Qué pretende? ¿Que no le demos voz a los quejosos, a los críticos de su sacrosanto banco? ¿O qué? Y eso nada más es uno de muchas quejas que he leído en redes sociales. Bueno, aparte. Leo, y esto se lo quiero compartir, así como le compartí hace un rato la alerta y posicionamiento de artículo 19. Leo lo que publica la universidad, el Observatorio sobre Libertad de Expresión de la Universidad de Guadalajara. El Observatorio sobre Libertad de Expresión de la Universidad de Guadalajara dice, sobre la reciente demanda de Ricardo Salinas Pliego a comunicadores, académicos y creadores de contenido, es importante destacar que puede sentar un precedente que viola el espíritu de la libertad de expresión. Por ello manifestamos lo siguiente, y leo. Ricardo Salinas Pliego, empresario y dueño de Banco Azteca, presentó una demanda civil contra Jorge Gómez Naredo, Víctor Aramburu Cano, Sandra Angélica Aguilera Holguín, Hans Salazar Castañeda, Ignacio Rodríguez Ceballos, Vicente Carlos Serrano Arroyo y Miguel Ángel Pelayo Herrera, periodistas académicos y creadores de contenido, por daño moral y daño patrimonial a su institución bancaria. La demanda del empresario es una respuesta a una serie de tweets y hashtags que los imputados realizaron a finales del año 2023 y principios del 2024, en donde señalaban la presunta bancarrota de Banco Azteca. Como consecuencia de esos tweets, Salinas presume que su banco sufrió daños económicos. Ante estos hechos es necesario puntualizar lo siguiente. La libertad de expresión es un derecho humano que no puede ser restringido salvo en casos excepcionales, según señala la Convención Americana de Derechos Humanos y que está asentada en leyes internacionales y nacionales. Estos límites se refieren a la apología de la violencia y a la incitación al odio nacional, racial o religioso o a cometer actos ilegales. Los estándares interamericanos sobre el derecho a la libertad de expresión puntualizan que la libertad de expresión, y cito, la libertad de expresión debe garantizarse no solo en cuanto a la difusión de ideas o informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden
chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática. Por otro lado, tanto el Código Civil Federal, artículo 19-17, numeral 1, primero, como el Código Civil del Estado de Jalisco, artículo 1394 bis, fracción primera, bajo la figura de daño moral, consignan como culpable de hecho ilícito aquel que comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien. Esto es suficiente para exigir reparación del daño. Dada la ambigüedad a la que se presta el texto, la ley ha sido utilizada particularmente por actores políticos para censurar a periodistas. Cito: el juzgador, dice un experto en el tema, por eso debe de incorporar al analizar las demandas un estándar llamado real malicia o malicia efectiva, esgrimido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en varias resoluciones. La real malicia exige que y cito, la expresión que alegadamente causa un daño a la reputación de un funcionario público haya sido emitida con conocimiento de que se estaban difundiendo hechos falsos o con clara negligencia respecto de la revisión de la aparente veracidad o falta de veracidad de los mismos. Los ataques judiciales contra la libertad de expresión y la libertad de prensa no son nuevos en México. En años recientes, diversos personajes vinculados al poder político e incluso particulares ya han utilizado demandas civiles y penales para censurar, amedrentar y disuadir a periodistas o comunicadores que les han pretendido cuestionar o investigar. Es el caso del exgobernador Humberto Moreira contra Sergio Aguayo y de varias demandas de actores políticos y particulares contra Animal Político. La desproporción en las exigencias de restitución económica es parte de la estrategia de intimidación en este tipo de casos, incluido el actual. Es preciso modificar los códigos federal y estatal en lo referente a la figura de daño moral que se presta a ambigüedades graves, las cuales han servido para amedrentar, presionar o censurar a periodistas y a usuarios de redes sociales, lo que sin duda constituye un obstáculo grave a la libertad de expresión. La demanda aquí analizada sienta un precedente que viola el espíritu de la libertad de expresión en México y que convierte a cualquier persona que emita su opinión de manera pública en potencial sujeto de responsabilidades civiles frente a tribunales. Por otro lado, es fundamental señalar que la libertad de expresión ejercida por cualquier medio debe ceñirse a las normativas internacionales, estando sujeta a la responsabilidad que garantice el respeto a la reputación de los demás. Esto debería aplicar tanto a los tuiteros imputados como al propio empresario que ha utilizado la misma plataforma para denostar y atacar con excesiva violencia verbal a políticos y particulares que lo contradigan, deteriorando así la calidad del debate público. Lo firma el Observatorio de la Libertad de Expresión de la Universidad de Guadalajara, con fecha 25 de febrero de 2025. Mi querido Ricardo Sevilla, para cerrar, tus comentarios, tus reflexiones, tus opiniones. Y lo está haciendo en cadena nacional. Eso no hay que perderlo de vista ni un solo momento. Lo está haciendo en cadena nacional. Este usurero está utilizando una concesión, porque es una concesión lo que está empleando este sujeto, y a todos sus comunicadores, a todos sus periodistas, entre comillas, los está aleccionando para que salgan y hagan esta denostación y se vaya repitiendo así en todos los canales, no solamente ese hecho, sino vaya usted a la República Mexicana, hay lugares en donde no llega internet, pero sí llega la señal de estos canales y allá la gente va yéndose con esta idea, porque desafortunadamente no crea usted que el internet llega a todos lados y no hay esta información disponible, pero se están colocando allá en los municipios más remotos como los personajes que están siendo violentados y que Banco Azteca es la maravilla. No, estoy aquí con las cifras. Fíjese, si usted va a un Soriana, porque se le pasó por ahí el Soriana, híjole, es que le tengo que pagar a Banco Azteca, se me presentó aquí este Soriana, voy a pagar ahí, le cobran
el 7.76% por depósito en efectivo en el Soriana. Son las cifras de ellos. Estoy en la página de Banco Azteca. Híjole, que está el Waldos aquí y no alcanzo a llegar ahí al Banco Azteca para pagarle al usurero Ricardo Salinas Pliego. Bueno, pues le vas a pagar el 6.90% de comisión. Ójole, es que voy a retirar, pero tengo yo la tarjeta del Banco Azteca. Bueno, pues si tú vas a retirar en efectivo en el ESAN mentado, 6.62% de comisión, comisión tras comisión. Revise usted, le voy a dar el tip, entre a ese banco, al Banco Azteca, y hasta abajo, ahí vienen las políticas de comisiones de ese banco, y se va a dar usted cuenta y se va a ir para atrás la cantidad de dinero por comisiones que hace Banco Azteca. No estamos atentando en contra de esa institución bancaria, le estamos informando, y el derecho a informar ese derecho es más importante que lo que está demandando este viejo pendejo. Perdón, bueno, yo estoy viejo también, pero creo no estar pendejo. Este es viejo y pendejo, y esas son dos características inusuales. Pero bueno, este señor está haciendo cualquier cantidad de tropelías a través de ese tipo de operaciones. Chéquelo usted ahí. Personas físicas con actividad empresarial, personas físicas, es una cosa demencial. 43.10% si retira una persona en efectivo con actividad empresarial. 43.10% es una locura. El retiro en efectivo en la financiera para el bienestar. Ojo ahí, porque está cobrando 18.10% si usted hace este movimiento. Así que debería de revisar usted meticulosamente lo que está pagando si tiene cuenta ahí en Banco Azteca. Usted vaya a cualquier lugar, a cualquier Electra, a cualquier Banco Azteca, y se va a dar cuenta de que la gente está muy, muy descontenta con el servicio que se le presta. Agarre a un empleado, una empleada de los que trabajan ahí, y hable con ella en corto, entrevístela, y se va a dar cuenta, Vicente, de que la gente que trabaja ahí en las empresas de Ricardo Salinas Pliego no está nada contenta porque la explotan, porque le pagan una miseria y porque la maltratan, igual que a la población en general. No, Y bueno, maestro, no sigas, no vaya a ser que diga que yo te di órdenes para decir estas cosas pues tengo 50 años, ni modo que me ordene, no obedezco ni a mi mamá. Maestro Ricardo Sevilla, pues que ya ves que dicen que soy como el papá pitufo, que yo les marco lo que tienen que decir a los youtuberos. A ver, mi querido Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales, a tus esfuerzos independientes, a los datos duros, maestro? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Sígame, por favor, en mis redes sociales en X, @SevillaCrítico, donde estoy ya bloqueado por el usurero, pero no importa, sigo viendo porque ahora hay esa posibilidad. Sígame en Datos Duros Podcast, síganos en Datos Duros Informa, y en todos lados donde nos encuentre, ahí nos saludamos, diría el clásico. Por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde a mis 50 años ya está muy cabrón que alguien me dé línea, pero yo me la doy solito, y esa línea indica que hay que seguir investigando y exhibiendo a Ricardo Salinas Pliego. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente. Estamos pendientes a la información. Claro que sí, y al pendiente de las reacciones por lo que estás destapando, querido Ricardo. Le voy a preguntar al rato al maestro Paco Cruz sobre lo de Cárdenas Palomino, que fue protegido por Ricardo Salinas Pliego, pero ahí te encargo que le sigamos rascando para que brote la pus. Total, ya metidos estamos con todo. Te mando un abrazo, Ricardo Sevilla. Ah, pues. Gracias.